Bien, y sobre esto hemos preparado un informe, pero antes de presentar el informe quiero presentar al flamante vocero de Alianza por el Progreso, el señor Elio Riera. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué Muy tal? buenos días, Te Fabricio. iba a tutear, por la edad te iba a terminar tuteando. Somos Pero contemporáneos. ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por esta invitación. ¿Le parece si vemos un informe que hemos preparado justamente sobre el asunto del sueldo presidencial? Encantado. Y luego empezamos a comentar un poco Me de la parece coyuntura. bien. Encantado. Adelante. ¿Quién podría vivir ajustado económicamente con 16.000 soles al mes en el Perú, donde el pan está casi ya a 50 céntimos? Para agradecer profundamente al vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, por su honorable invitación a visitar su país. Asistiré y confío que en el Congreso de la República prevalecerá los intereses nacionales. En el Congreso de la República prevalecerá los intereses nacionales. Realmente la presidenta Boluarte no deja de permanentemente defraudar a los ciudadanos con sus actitudes. Pues la presidente Dina Boluarte. Mientras millones de peruanos viven con sueldos límite, la mandataria, en un gesto que combina la audacia con la desvergüenza, habría gestionado para que su sueldo se eleve de 16.000 soles a la módica suma de 35.000. Que vivimos en un gobierno absolutamente frívolo, enfocado fundamentalmente en las bollerías para sus integrantes, empezando por la presidenta de la República, que lógicamente no solamente intenta incrementarse el sueldo, sino que lo hace ella misma, es decir, a pedido propio. Y es que fue por el reportaje de Panorama que ahora sabemos que la solicitud de aumento no fue un gesto espontáneo de gratitud de la PCM ni del Ministerio de Economía. No, señor. El conveniente trámite nació directamente del despacho presidencial, aun cuando la situación económica parece caerse en el país. El camino del aumento para Dina era, de acuerdo al documento revelado, una solicitud de la PCM. Hoy, como se sabe, la PCM ha puesto el sello de confidencial sobre ese pedido y ha negado entregar los documentos. Hay un problema gigantesco de inseguridad, hay un problema gigantesco de generación de empleo, hay un problema muy grande de aumento de la pobreza, hay un problema muy grande en términos sociales respecto al hecho de que la canasta básica cada vez incrementa su costo. Y lógicamente los peruanos más pobres no pueden cubrir todos estos costos que implica sin duda sobrevivir en este momento en el Perú, en el país que se ha encarecido. Y es que lo que textualmente señala el documento con fecha de febrero del 2025 es que se pueda establecer la valorización de puestos de funcionarios en el despacho presidencial. Y la firma, nada menos que el del subsecretario Mirril Ramos Bernaola, subsecretario general del despacho presidencial. En 2011, el Congreso de la República gastaba 400 millones, más o menos de 400 millones, y hoy día gastan más de 1.200. Creo que es absurdo, creo que tenemos que ir a un enfoque nuevamente de austeridad, y la Presidenta de la República debería dar el ejemplo, pero en lugar de dar ese ejemplo, en lugar de ser empática con los más pobres del país, lo que quiere es aumentarse el sueldo, lógicamente, y evidentemente vivir con más gollerías de las que ya goza. Hay que considerar que desde Alejandro Toledo el sueldo presidencial se había mantenido en 15.600 soles, salvo Alan García, quien solo ganaba 8.600 por elección propia en su gobierno. ¿Será este el momento propicio para solicitar un aumento mayor al doble de lo que viene ganando Boluarte? Creo que Boluarte está totalmente desconectada de la realidad y insiste en salir del país cuando yo creo que ya ese periodo ha pasado y que tiene que dedicarse a ordenar una transición hacia el nuevo gobierno, por lo menos que garantice medidas mínimas en seguridad y lógicamente también unas elecciones confiables. En conclusión, el presidente no solo pidió su propio aumento, lo escondió también, lo maquilló también y luego lo quiso justificar con tecnicismos legales. ¿Será que le gusta darle motivos a los congresistas que están esperando la más mínima razón para promover su vacancia? Mientras el Perú atraviesa una ligera inflación, Boluarte ya va pensando en la cantidad que recibirá como sueldo vitalicio. Doctor Riera, vocero de APP, ¿cuál es la opinión que tiene? Primero usted,
sobre este asunto del sueldo presidencial. La señora se lo quiso subir, ha reculado ayer, sin embargo el debate continúa. ¿Debe ganar el presidente más, menos? Su opinión. Mi apreciación jurídica es que como primer mandatario debería de tener un sueldo que esté acorde a las funciones que realiza. Evidentemente, por encima de los senadores, con diputados y demás funcionarios de primer nivel. Ahora bien, con respecto a la dinámica y a la polémica que se ha realizado, yo discrepo muy respetuosamente con el señor Enrique Valderrama, el señor analista político, porque ¿qué es lo que tenemos en concreto? Tenemos en concreto... Está ganando en el APRA, me dicen, ¿ah? Sí, pero... Probablemente va a ser uno de los candidatos expectantes del APRA. Sí, pero vamos, el derecho me permite discrepar irrespetuosamente. ¿Qué es lo que tenemos en concreto? El 10 de febrero tenemos un documento denominado Asunto de Valorización de Puestos de Funcionarios en el cuadro de puestos de la entidad de despacho presidencial. Panorama lo que hace es emite un informe, en este caso del secretario general de despacho presidencial, realizando un informe, valga la redundancia, sobre lo que ganan, en este caso los funcionarios. Pero ¿en qué parte, en qué momento de este informe de 2 o 3 hojas se hace referencia a que la señora Dina Boluarte tiene que ganar el doble o el triple y que ha sido aprobado por ella? Eso es un error. Que se esté realizando un informe con respecto a las actuaciones económicas e ingresos que percibe, en este caso, la presidenta y demás funcionarios, no necesariamente genera pues una inducción a que la señora quiera ganar inmediatamente. Eso tiene que pasar por el MEF y tiene que pasar también por un control posterior incluso del Congreso. Por eso es que yo advierto aquí que lamentablemente la información que proporciona mi colega o el señor Valderrama no es del todo idónea. Sí hay un informe donde la autoridad correspondiente, que es anual, hagamos un simulacro, un pedido de acceso a la información pública, este tipo de informes se hacen anualmente. Entonces, ¿eso quiere decir que la señora anualmente quiere ganar o quiere incrementarse el dinero? No, es un informe periódico con respecto a los niveles salariales que reciben los funcionarios públicos. De ahí que se pueda entender que la presidenta quiere doble o triple, probablemente, como cualquier funcionario, ¿por qué no? No está mal, pero que ella misma lo esté pidiendo no es del todo correcto. Pero, o sea, le hubiese funcionado, a ver, bien, incluso si es que decía, yo no lo estoy haciendo así, esto no va a ejercerse a partir de mañana. Eso es muy bueno. Julio, que empieza a funcionar, y cobraba ella su sueldo vitalicio, Esa ¿no? es una apreciación muy, muy buena, y considero que el asesor presidencial, o debe tener algún asesor jurídico de imagen, debió señalar que finalmente esto corresponde a otra área, y finalmente la presidenta solicitará o avalará, de ser el caso, a futuro, cualquier tipo de momento, en función a las prerrogativas legales que existan. El error fue no brindar una información completa. Lamentablemente el tema del secretismo le jugó una mala pasada a la presidenta. No es nada equivocado lo que están haciendo, es un informe periódico lo que se hace. El problema fue no brindar la información relevante, es decir, esto se va a dar más adelante, está siguiendo el procedimiento regular, y generar este tipo de interpretaciones que al día de hoy le afectan nuevamente a la presidenta. ¿Cuál es la opinión de APP sobre el asunto? Que se tiene que seguir el procedimiento regular, como en todo sentido, de todos los Me funcionarios. dicen que son aliados, o sea, se dice, son aliados. Bueno, el hecho de que existe una estabilidad política no quiere decir que exista pues una convivencia política, no quiere decir que exista una alianza con respecto a fines que sean ilegales. Hemos visto al señor Acuña en una mesa hace poco con la señora Dina Boluarte, pero vamos, el pensamiento del señor Acuña es mantener una estabilidad política, y era el mismo pensamiento que tenía el señor expresidente Alberto Fujimori. Ustedes recordarán, tu equipo periodístico tuvo la oportunidad de entrevistarlo una vez, saliendo lógicamente de la reunión, y le preguntaron, el presidente Fujimori dijo, Dina Boluarte tiene que continuar por la estabilidad económica del país, y lo mismo piensan las cabezas, los líderes políticos, porque generar en este caso que la señora renuncie o una vacancia, ¿quién se perjudica? Se perjudican los empresarios, se perjudica la estabilidad económica, el tipo de cambio, el dólar, ¿no? Entonces no es que se busque con esto generar un sinónimo de complicidad, por el contrario, lo que se busca es estabilidad económica y política. Y particularmente el señor César Acuña, ¿tiene alguna impresión sobre el tema del sueldo? Él también quiere ser presidente, entiendo, en algún momento seguramente va a postular, si es que ya no tomó la decisión. ¿Tiene alguna idea de si él va a cobrar, no va a cobrar? Yo tengo la apreciación del señor Acuña. Más allá de que evidentemente no necesita el sueldo el señor, pero por este asunto de la dignidad del presidente. Yo no lo veo al señor Acuña de manera incisiva persiguiendo una escala remunerativa. No, evidentemente no va por ahí. No lo veo. He podido conversar con él, tengo el gusto de conocerlo, he coincidido en muchos lineamientos políticos,
incluyendo el tema de que los jóvenes tienen que ya liderar en este caso el cambio funcional y político, pero no lo veo persiguiendo un erario económico de ninguna manera. El interés de él, y me lo he dicho en 3 o 4 oportunidades, es tenemos que generar un cambio en la política para que exista finalmente estabilidad económica. Los jóvenes son los que tienen que trascender. Pero con respecto al tema de sueldo, ya cuando uno llega a un tema finalmente político, y considero que debería ser, no estamos persiguiendo el dinero. O sea, para ser político, finalmente para trabajar por el país, esa es mi percepción personal, ¿no? Ya tienes que haber cumplido tu sueño de haber sido pues profesional, de haber hecho dinero, Haber de haber solucionado trabajado. el problema económico en tu vida. Claro, porque vamos, si eres un empresario talentoso, no vas a estar persiguiendo pues un sueldo económico, no. Por ejemplo, yo conozco al señor Bater, por ejemplo, no soy su amigo, pero puedo dar fe de la calidad de persona que es. El señor Bater ha hecho empresa, sabe lo que es que la SUNAT te persiga, sabe lo que es pagar impuestos, sabe lo que es pagar planilla. Entonces, evidentemente, una persona que ya ha hecho empresa durante muchos años conoce lo que se necesita. Y ha dicho que va a ser ad honorem si es que él es presidente. Claro, entonces el sueldo. yo considero que es un mensaje muy importante, que un político trascienda eso, ¿no? Si yo tengo en algún momento la posibilidad de trascender políticamente, no quisiera recibir un tema económico, porque en verdad vienes a trabajar por tu país. Y es lo que buscamos, trabajar por tu país. A ver, otra decisión que se acaba de tomar desde el Ejecutivo, doctor Riera, es este asunto del IGB. Mañana vamos a tocar el tema en concreto y entiendo que ha sido, a ver, quizá presión de toda esta ola libertaria que está ocurriendo últimamente, ¿verdad? Esta idea de achicar el Estado, de reducir el gasto público, de bajar los impuestos, etcétera. Que es interesante, a mí me llama mucho la atención esa idea. La señora ha decidido, o se va a decidir, va a empezar a funcionar en breve, que el IGB va a bajar a 14%. Y la crítica contra ella es ciertamente que se va a dejar de recaudar, el Estado va a dejar de recaudar cerca de 10.000 millones de dólares soles al año. A mí no me termina de cerrar mucho la iniciativa, si bien es cierto me parece interesante que se bajen los impuestos, es lo que debería ocurrir, pero esto debería estar acompañado quizá con una reducción también del gasto público, Claro, evidentemente. incluso del tamaño del Estado. No sé Claro. si cerrar un par de ministerios por ahí que no sé si funcionan o no. Como vocero de APP, ¿cuál es la oposición del partido sobre Justamente fue uno de los lineamientos que coincidí con el señor Acuña. No se trata de reducir impuestos por reducir. Medidas populistas no generan un cambio profundo en la política económica del país. Podemos realizar una disminución de impuestos, pero necesariamente se va a generar un pasivo que no vamos a poder cubrir. Si no existe una disminución del gasto público, evidentemente va a ser el perjudicado del Estado. Sí, claro, No obvio. hay otra alternativa. Y veamos cómo va a verse perjudicado, y coincido totalmente con el señor Acuña, el tema de seguridad. Si al día de hoy la mayor cantidad de personas somos víctimas de extorsionadores, de secuestros, de marcaje, aquí en esta tribuna también he podido tomar conocimiento de muchas noticias de este tipo. Por Dios, si dejan de brindarle soporte económico a los policías, al sistema de inteligencia, ¿qué va a pasar? No se trata de generar medidas populistas, tenemos que generar también de forma adicional desvincular el gasto económico. Por ejemplo, tenemos algunos ministerios que podrían funcionarse. Voy a citarte un caso. El día de ayer estuve en el Ministerio Público y por Dios, me hizo acordar cuando era pequeño y en el Ministerio de Economía, en la cuadra 5 de Bancay, tenías a una o dos personas que subían el ascensor y te llevaban el ascensor y te bajaban. Entonces, ¿para qué? Entonces hay gasto que considero que tiene que considerarse. Yo no estoy en contra de que las personas tengan trabajo, pero vamos, si vas a trabajar por el Estado tienes que priorizar los intereses del Estado. Entonces hay que ver finalmente qué es lo principal, qué es lo urgente, lo necesario. No se trata de reducir impuestos, vamos a tener problemas de todas maneras por otro tipo. ¿Qué tipo de problemas? El tema de la seguridad, el tema de la educación. Entonces no podemos dejar de lado que todo no es Lima. En el interior del país hay niños, poblaciones que no tienen agua, luz, desagüe, educación. Entonces, ¿cómo van a llegar allá? Definitivamente se va a centrar todo en Lima. ¿Quiénes se van a ver perjudicados? Los peruanos. Los peruanos que realmente viven en el interior, que no tienen esta posibilidad de acceder a servicios públicos. ¿Qué más, por ejemplo? Los servicios públicos que tenemos, los reguladores, Indecopio, Citran o Sinermin, si finalmente no le brinda soportes a estas entidades estatales, la calidad de justicia que vamos a tener va a ser mínima. Un consumidor el día de hoy va a Indecopi y reclama por un televisor porque le vendieron malogrado y va a tener que esperar 2 o 3 años sin recibir nada a cambio, peleando con una empresa grande. Entonces tiene que generarse finalmente un sistema de incentivos. Si vamos a realizar, por un lado, disminución de impuestos, que está bien, me parece correcto, me parece probo, también generemos a la par una disminución del gasto público. Es necesario. ¿Qué piensa el señor Acuña cuando se habla de reducción del Estado? ¿Cómo entiende ese concepto el señor? Que se necesita pues una plana
de técnicos económicos y juristas que puedan identificar cuáles son las necesidades directas del Estado y qué podría también eliminarse o por lo menos fusionarse para evitar justamente el gasto público. El señor Acuña está en contra definitivamente del gasto público porque sabe que ese es dinero que nosotros pagamos de nuestros impuestos. Evidentemente, aquí necesitamos una persona que pueda administrar de forma correcta. Por eso es que yo me ciño finalmente al pensamiento de un empresario. El señor Acuña para mí representa al empresario, una persona que ha salido de abajo, que ha logrado en función de esfuerzo, sacrificio, consolidarse, que ha logrado finalmente consolidarse en la política, pero luego de qué? Luego de haber realizado un trabajo probo a nivel empresarial. ¿Quién va a negar el trabajo que ha hecho el señor al día de hoy? Evidentemente. Sí, obviamente, claro. Y quienes dicen que el señor ha hecho su dinero de manera medio rara, no pasa de teorías de la conspiración, porque nada de eso está, por supuesto, probado. Doctor, sin embargo, la reducción del gasto público, no sé cuál es el entendimiento del señor Acuña, va a pasar también por despedir gente, o sea, reducir, o sea, el Estado acabas con un ministerio tal cual, 3, 2, 3 y tienes que sacar, pero es que pagarle a la gente sus indemnizaciones y sacarla. Es que lo correcto, ¿no? Vamos a ver, el despido no es ilegal, el problema del despido es que si tú no cumples con lo que dice el marco legal, indemnizar a una persona Sí, claro. ya se vuelve pues arbitrario, injustificado, ilegal. O sea, una persona puede despedir a alguien, evidentemente, pero lógicamente tienes que cumplir con la indemnización que corresponda. Y eso tendrá que graduarse, pagarse en función a lo que tiene el Estado, ¿no? Si el Estado tiene las posibilidades, se tendrá que hacer en ese momento, si no de forma gradual. Lo importante es cumplir con tu obligación, pero pensar a futuro. ¿De qué sirve tener tantos ministerios? A ver, el día de hoy yo pongo esta reflexión a los oyentes que nos acompañan, a tu público. ¿Qué de relevante se ha hecho con respecto a algún TLC? ¿Qué hemos escuchado en las noticias? Cuando sabemos que los TLC son los que fomentan finalmente el ingreso de capitales externos aquí en Perú. ¿Qué escuchamos? Nada. ¿Qué de relevante hemos escuchado con respecto al tema de la seguridad ciudadana? ¿Algo concreto? Nada. Entonces, es necesario, es prudente, ¿no? Veamos la forma de reducir gastos, de fusionarlos para evitar esta carga estatal y por ende a nosotros, pues definitivamente, que nosotros paguemos de nuestros impuestos para pagar a funcionarios o ministerios que no sean idóneos, no sirvan de manera integral, no es correcto, no es justo. No es justo. Ahora, ya decidió el señor postular a la presidencia. No Hablo del señor Acuña, el señor César Acuña. O sea, yo considero que sería una excelente oportunidad. Pero ya verbalizó en la interna, ¿voy a postular? No he tenido la oportunidad de ver, porque recuerda de que tiene que haber elecciones internas dentro del partido y tenemos que esperar, lógicamente. Pero, doctor, ¿quién más va a ser el candidato? No va a haber otro que le gane a Acuña en APP, pues, ¿no? No me atrevería aquí en tu programa, nos conocemos de tiempo, hemos tenido posiciones a favor, en contra, siempre Sí. con respeto, pero no podría mentirte. No me ha dicho eso el señor Acuña. Lo que sí sé es que su prioridad es generar un cambio en la política nacional vinculada a la aplicación de jóvenes talentos, de jóvenes, que entremos con aspiraciones de cambiar justamente la justicia. Si él decide postular, en buena hora, considero que es una excelente oportunidad que él pueda direccionar la política del país. Claro Ahora, que sí. en el tema de seguridad ciudadana, que es un tema súper sensible, súper sensible, ¿qué idea interesante le ha escuchado usted al señor Acuña en medio de las conversaciones? Usted como vocero, ¿qué nos puede decir? He tenido 2 conversaciones con respecto a ese tema, pero aún faltan delimitar muchos alcances, pero una idea muy importante que surgió fue la posibilidad de generar especializaciones en la PNP. Recordarás que, por ejemplo, para el tema de la captura de Abimael Guzmán, ¿quién fue? La GI. Entonces, lógicamente, fue un presupuesto especializado. Entonces, dotar de herramientas para equipos especializados es importante. Es algo que no tenemos al día de hoy. Solamente tenemos una DPIN que es la Avenida España, que con los escasos recursos que tienen no pueden avanzar más. De otro lado, fuera de dotar de su presupuesto a unidades especializadas y capacitación a unidades especializadas para que rindan objetivos a finales de año, tener el marco sobre las sanciones que se puedan dar. Conocemos los penales y sabemos que hay prisiones preventivas de los señores fiscales, mis colegas. Está bien, perfecto, pero ¿cuántas sentencias condenatorias tenemos al año por organizaciones criminales? ¿Cuántas? ¿O qué? ¿Se trata de llevar a la cárcel solamente 6 meses, 9 meses, 2, y ahí regresan las personas a delinquir? Entonces, objetivos claros. Por un lado, capacitar, brindar especialización y presupuesto a unidades clave de la Policía Nacional, por un lado, y por otro lado, el Ministerio Público, dotar de infraestructura necesaria para que nos brinden los objetivos. ¿Cuáles son? Las condenas, las sentencias, no prisiones preventivas. La prisión preventiva lo que genera es que el señor acabe su prisión y regresa. ¿Y cómo sabemos que no va a volver a delinquir? Fuera de un tema muy importante que está pendiente de tocar, el nivel del INPE. Vamos, el INPE tiene que tener seguridad, no puede ser que pasen este tipo de escenarios que los delincuentes escapen del INPE. ¿Dónde estamos? Evidentemente. No, tiene que existir una justificación clara y concreta sobre cómo realizar las mejoras en el Estado. Hay una cosa interesante que están haciendo en Alianza por el Progreso.
en función de la elección. Ujú. A ver, te voy a dar mi opinión. Claro. Así como, y yo estoy de acuerdo con Cristian Rosas, que lo ha dicho y lo ha explicado claramente aquí y en otros lados. Así como el SUTEP llevó a Castillo, prácticamente llevó al Castillo a Palacio, los profesores organizados fueron en buena parte quienes influyeron bastante, los votos de los profesores organizados pesaron. En la próxima elección hay un par de grupos de personas que si votan en bloque van a pesar sobremanera. Primero, no me voy a extender en el asunto porque alguna gente va a pensar que estoy cejado. Creo que si los cristianos evangélicos votan en bloque, Sí, claro. ponen a un presidente en primera ¿Quién lo vuelta. puede negar? Pero segundo, están los pequeños mineros, Sí, claro. que algunos los llaman informales, algunos los llaman simplemente pequeños mineros. Y APP tiene a 45, 44, 45 dirigentes de mineros pequeños. No sé si llamarlos informales o no, porque el término está en entredicho. Claro. Algunos dicen no son informales, son simplemente formales, que son pequeños, que no han todavía hecho los papeleos, pero están trabajando por la legal, etcétera, que están o que podrían postular con el partido. Eso es una cosa interesante a favor claro. de APP, porque va a pesar el voto del pequeño minero al final. Sí, claro. Estamos hablando de, ¿cuánto? ¿1 millón de personas? Por lo menos. Con sí. hijos, con abuelos, con Sí. suegros, etcétera. Claro, ¿no? Y yo coincido con ello. O sea, finalmente la posibilidad de que APP sea representado, lógicamente por ciudadanos que puedan a su vez representar a una colectividad, evidentemente es importante. Estoy hablando de mineros con reinfo, por Claro, supuesto, ¿no? o sea, no, el tema formal, evidentemente. Y con respecto también a los hermanos evangélicos, también, lógicamente. Toda persona necesita una representación y evidentemente encajar dentro de un lineamiento político, un partido político que comparta tu pensamiento es importante. ¿Quién va a negar, evidentemente, que lógicamente la suma de estos esfuerzos podría no solamente colocar congresistas, ganar hasta una presidencia, evidentemente? El manejo adecuado de hacer alianzas o estructurar lineamientos políticos que puedan convencer al público es la clave. Elio, perdón, doctor, ¿y el señor Acuña lo sabe? ¿Es consciente de la posibilidad de, si se acerca a los mineros o a los pequeños mineros, podría tener buenos resultados en las elecciones? ¿Lo hace conscientemente? Señor Acuña no tiene ningún tipo de limitación con que las personas de bien puedan sumar. O sea, definitivamente, que tengan un interés con respecto a la proyección política del país. Él ha estado conmigo en 3 oportunidades conversando estos temas. Elio, lo que yo quiero es mejorar el país y lo que tenemos que hacer es realizar sumas de esfuerzos, sinergias para encontrar a las personas indicadas para hacerlo. Estás bien entrenado para responder, Elio. No, es que doy fe de ello porque, vamos, he tenido la oportunidad de entrevistarlo con él y comparto ese pensamiento. Yo no veo en el señor Acuña una persona que quiera llegar a la presidencia para ganar plata. No lo veo. No, pues ya o tiene sea, toda la plata del mundo, veo- ya no la veo- necesita. Veo una persona que no tiene ese interés. Entonces veo una persona que quiere sumar esfuerzos, que la prioridad es que elijamos a los mejores técnicos, elijamos a las mejores personas y sobre todo impulsemos a los jóvenes que puedan hacer ese cambio. Me parece fenomenal. ¿Ha pensado él o habría la posibilidad de una alianza? No lo descarto, es un poco prematuro, pero sabemos de que una alianza podría darse a futuro en la medida que sea necesario. Vamos, si llegamos a un escenario de segunda vuelta, evidentemente, lógicamente tendría que haber una alianza para evitar que, por ejemplo, algunas posibilidades extremas como el señor Antauro puedan consolidarse, ¿no? ¿Sabes por qué se lo pregunto, doctor? Sí. Incluso le mandé ayer a nuestra producción un recorte de una declaración del señor Enrique Gersi, que, a ver, es uno de los, si no es el mejor penalista, es uno de los mejores penalistas es que hay en el Perú. una Una gran eminencia. referencia, sí, claro. Y además es un hombre político Sí. con amplia experiencia. Y ha dicho ayer en La Razón, centro derecha debe presentar candidatura unitaria y frentista. Es la única manera de evitar que el fraccionamiento, repito, lleve a grupos radicales al poder, como el 2021 con Castillo. Eso no puede volver a suceder. Está diciendo el señor Gersi, hay que entendernos, tenemos que hacer los esfuerzos que sean necesarios para quizá dejar al lado egos o aspiraciones personales en pos de una unidad que impida que el comunismo, ahora sí el bien pensante, porque el de Castillo era un comunismo así por las patadas, tome el poder. Es que coincido, definitivamente. Acá hay si bien es una alternativa jurídicamente válida, yo considero que no es la mejor. El comunismo no va a traer un retroceso inmediato. El pensamiento del señor Antauro, lo digo con el mayor de los respetos, considero que es
desfasado, considero que lo que va a hacer es retrotraer todo lo avanzado, considero que vamos a tener lamentablemente una limitación de derechos. Por favor, yo he escuchado en medios cuando he dicho de que va a estatizar todo y va a quitar a los medios de comunicación, por Dios. Entonces, ¿qué manera de fiscalizar va a haber? No podemos negar que existe un grupo importante de peruanos que se encuentra afectado porque no ve nada concreto en su realidad con respecto a avances, luz, agua, y lamentablemente ese rencor que tiene genera que se vaya por otro lado. Por eso es importante lo que dice el doctor Gersi, generar pues sinergias para encontrar el camino adecuado y que finalmente encontremos una tranquilidad económica es muy importante, muy importante. Esta batalla, justamente esa es la publicación del doctor ayer. ¿Y cómo entiende esto la familia Acuña, con el señor César Acuña por delante? Esta posibilidad de que debería existir una candidatura unitaria, frentista. Bueno, yo considero que por lo pronto, yo hablo sobre tema de alianzas a futuro, porque por lo pronto yo considero que APP tiene un grupo sólido, un grupo fuerte, considero que puede tener una posibilidad latente y muy importante de ganar las elecciones. Si ustedes me hablan de presentar ahorita una candidatura en este momento única, considero que no es la alternativa, porque considero que todos los peruanos tienen la posibilidad de elegir. Tenemos una alternativa muy importante, y miren la Constitución, qué maravilloso lo que hizo el legislador en su momento, ¿no? Tenemos una segunda vuelta. Entonces, evidentemente, la primera vuelta va a ser un parámetro, un termómetro. Si finalmente no se llega al estándar, tendría que verse en segunda vuelta la necesidad de hacer alianzas. Pero ahora no. Yo considero que en este momento todos los peruanos tienen que elegir en función a lo que corresponda, ¿no? Bueno, interesante. Aunque, a ver, se te para Cerrón enfrente, unido con Bermejo, con Bellido. Creo Verónica Mendoza ahora también, ya que ha desistido de postular y seguramente va a apoyar a alguien. Y aparecen 2 o 3 rojos por ahí. Y se va a poner complicada la cosa si estamos desunidos, ¿no? Mira, pero desunidos no involucra solo hacer una candidatura única, involucra hacer lo correcto, tener debates políticos, brindar ideas. Perdón, y esta crítica va también para mi buen amigo Philly Bates y Rafael López Alega. Yo creo que ellos en algún momento tienen que entenderse, porque esa vaina no va a terminar bien si es que se terminan desuniendo. Pero en fin, es una opinión meramente personal. O sea, el tema de Philly es que tiene un discurso muy radical, ¿no? Pero bueno, la gente quiere eso, ¿ah? Quiere eso, pero ahora el tema de que sea 100% radical, ¿funcionará o no funcionará? Hay que analizarlo. Mira, ¿sabes qué? Yo lo conozco a Philip. Tiene todos los errores que tú le puedas decir, todas las virtudes que tú le puedas decir. Yo lo conozco. Lo que él dice, lo va a hacer. No, yo lo sé. O sea, él no te está floreando, no es que tengo... te está diciendo algo para que votes por él y luego hace todo lo contrario. No, yo tengo clarísimo. Si él te dice que se va a enfrentar a los caviares, que se va a salir del acuerdo, que va a acabar con la delincuencia, ya entiende tú cómo la acabe, claro, lo va a hacer. No, yo no dudo, lógicamente. Conozco también al señor Batters. Y con respecto a su integridad empresarial y profesional puedo dar fe. Es un caballero. Honesto, se ha ganado la plata honestamente. Es verdad. Y hacer empresa aquí, en este país... Como Porky se la ha ganado honestamente también. Como se la ha ganado, nos guste o no nos guste, de verdad es titánico. Entonces, de por sí, eso genera un incentivo para que una persona pueda hablar. Oye, si esto ha hecho por esta empresa, evidentemente puede hacer esto por nuestro país. Lo único que tal vez habría que aterrizar es el tema de la delincuencia, ¿no? Acabarlo. ¿Quién no quisiera que acaben con los delincuentes, Fabricio? Yo quisiera que se acaben, pero tenemos pactos internacionales que limitan esto. Habría que ver la forma, ¿no? Pero vamos, yo coincido en muchos temas, ¿no? Por favor, gente que viola niños, o sea, ¿qué forma de rehabilitar puede haber con respecto a estos delincuentes, estos salvajes? Gente que va y mata pues, a personas de un momento a otro por dinero. Es la peor bajeza que puede haber. Sí, ¿no? Los cristianos hemos sido afectados. Hace poco mataron a uno de nuestros hermanos, un pastor. ¿Qué culpa tenía el pastor con respecto? Nada. Nada. O sea, qué salvajada, disculpen la palabra, pero qué bajeza de estos delincuentes de hacer esto. Yo no tengo temor que después me escriba, como a veces me escriben, me asustan. Acá hay que hacer lo correcto. Y lo que necesitamos es que verdaderamente la policía enfatice quiénes son los delincuentes y los metan a la cárcel. Yo estoy de acuerdo con que eliminen. Que en realidad, pobre persona, pobre familia, ¿qué culpa tenía el pastor con respecto a este tema? Y de verdad me solidarizo, aprovecho esta oportunidad, porque considero de que ya la policía debería de indicar claramente cuáles son las acciones y fiscalía también. Ya deberíamos tener una sentencia con respecto a este tema. No podemos dejar que esto sea una noticia de un día. Esto le puede pasar a cualquier persona. A usted, a mí, a cualquiera. Claro, y por favor, yo aprovecho esta tribuna para que el Ministerio Público nos diga qué se está haciendo y cuál es la sentencia condenatoria que se va a tener con respecto a estos delincuentes. Lamentablemente, generar un daño a la sociedad, y más aún un hombre de Dios. Yo soy católico, pero vamos, es una persona que profesa una religión. Por Dios, qué bajeza. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Doctor, se nos está acabando la entrevista, pero quiero simplemente cerrar extendiéndole, bueno, gracias por venir. Sé que usted tiene una agenda recargada, tiene varias cosas por disponer ahora que, además de sus labores particulares, es vocero de APP, seguramente está con el tiempo. Pero quiero
aprovechar para extenderle la invitación al señor Acuña para que venga acá a la radio, tanto a él como a su hijo, a Richard, a los dos, al señor César y al señor Richard, que vengan. Muchas gracias, gracias. Seguramente van a ver la entrevista. No, Dígale que venga, por Te favor. está mirando en este momento. Muchas No, sí, gracias, sí. muchas gracias. Y yo le haré extensiva la invitación. Seguramente coordinaremos para que pueda venir. Estoy convencido que sí. Le voy a preguntar por títulos de Vargas Llosa, dile al señor Acuña. Voy a hacer que venga, porque es importante que esta tribuna sirva para que escuchen a todas las opciones políticas. Es muy importante. No, además que, ¿sabes qué? Es un hombre. A mí, Acuña, yo te voy a decir la firme, lo que yo creo del señor Acuña. Yo creo que es un hombre que es el peruano, es el prototipo del peruano que todos en algún momento quisiéramos ser, Claro. ¿no? Salir de adelante con chamba. A ver, con chamba. Es un serrano como yo que ha salido adelante Claro. en base a su trabajo. Claro. ¿Ok? Y que se ha sabido rodear de gente que ha upado sus carencias, digamos, el señor a veces no se expresa de la manera como uno quisiera, Claro. pero que ha sabido salir adelante. Claro. Eso ya es un mérito de vida. Definitivamente. Eso es un mérito de vida. Definitivamente. Entonces, yo no sé si voy a votar por él, aunque nunca voto porque termino siempre trabajando ese día, pero el señor Acuña me parece alguien que ha trabajado honestamente, ha hecho un grupo enorme. A ver, la Universidad de César Vallejo pues es enormemente grande, así que nada, yo no tengo sino, seguramente si le voy a hacer una entrevista va a ser con todo el respeto y la... Yo lo sé, la prestancia, es ¿no? una característica siempre de esta tribuna. Muchas gracias, yo la haré extensiva y coincido contigo. Las opciones políticas son importantes. Para mí el señor Acuña es una persona que representa el esfuerzo de los peruanos y cómo ha trascendido desde abajo finalmente. Cuando he podido ir a PP hay un cuadro enorme de su casa, cómo inició cuando era pequeño y poco a poco cómo fue avanzando. Ese es un ejemplo que todos los peruanos tenemos que tomar en cuenta, los jóvenes sobre todo. Pero que los la jóvenes. critique un poquito a Dina Boluarte. Mucho... Está muy Que a se siga favor. procedimiento regular. Yo siempre digo que se siga procedimiento. Acá el doctor Valderrama, ojalá que me puedas imitar con el doctor Valderrama. Yo considero que es un error. Con Enrique Valderrama, Enrique el Valderrama, aprista. vamos, un informe de valoración, de este caso no quiere decir que la señora esté pidiendo aumento. O sea, informemos, yo sé que hay un error, por ejemplo, con pedir el tema de viajes, no es el momento, pero hay que brindar toda la información. Encantado, le voy a hacer presente la entrevista al señor Acuña, seguramente van a venir. Bien, muchas gracias, Gracias. doctor, muy amable. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con Catherine Ampuero.